Bien, vamos a dar continuidad a esta parte de nuestro encuentro, ¿sí? Y aquí realmente me quiero centrar en la idea en que cuando concluyamos con el estudio del expediente psicopedagógico, nuestro objetivo fundamental no es que nos quedemos con el diagnóstico médico del expediente, sino que también hagamos uso de la información proporcionada que puede desencadenar en aquellas barreras, en algunas características psicopedagógicas, para poder realizar realmente una interpretación funcional y sistémica, ¿sí? En este sentido, em, tener presente que cuando podamos o cuando tengamos el acercamiento con el expediente, al expediente psicopedagógico, ¿sí? Busquemos tratar de definir aquello que el niño sí puede hacer, ¿sí? En lugar de listar solamente todas sus patologías, que no es otra cosa que información que a mí me puede servir, pero yo no quiero centrarme solamente en aquello que tiene que ver con lo clínico, porque esa no es un área que yo voy a poder resolver, ¿no? Por ejemplo, em, si hay dificultades en su motricidad fina o cómo manipula los objetos, ¿sí? Mencionar, por ejemplo, cuáles son esas dificultades que presenta en su coordinación, en su coordinación visomotora, ¿sí? O en el control muscular de algunos implementos, ¿sí? Aquí nosotros lo que tenemos que hacer es analizar si el expediente reporta, por ejemplo, el tipo de agarre o, o el tipo de fatiga que pueda llegar a tener, ¿sí? ¿Cuánto tiempo puede permanecer escribiendo si es que lo puede hacer? Y con respecto, por ejemplo, a su comunicación, diferenciar si existen dificultades en su lenguaje o en su problema, dificultades al hablar, ¿sí? Como habíamos mencionado hace un momento, la disartria o la anartria, ¿sí? Mencionadas fundamentalmente en la presentación, ¿sí? Aquí miremos si el expediente indica si el niño comprende bien, ¿sí? Aunque no pueda articular bien el habla, ¿no? ¿Sí? Por eso no hay que subestimar su capacidad cognitiva, ¿sí? Porque muchas veces no tiene que ver con lo intelectual, con su capacidad para comprender, sino para comunicarse, para expresarse, ¿sí? Em, Poder determinar cuáles son aquellas barreras consideradas invisibles, ¿sí? Invisibles, ¿por qué? Porque no son invisibles, porque no se pueden ver, ¿no? Que van más allá de lo arquitectónico propiamente dicho, ¿sí? Las barreras físicas son obvias, ¿sí? Porque se pueden ver, pero aquí debemos tener presente que hay algunas que son o consideradas como agazapadas, ¿no? Que tienen que ver con la actitud e incluso con la expectativa. Buscar si tenemos relación con el docente, ¿sí? Que, que, que ha, que ha interactuado con el sujeto, ¿sí? Y por supuesto, verificar que allí no se denoten expresiones de lástima ni de bajas expectativas, ¿sí? O frases como se le deja descansar porque se cansa, em, que básicamente pueden estar ocultando alguna falta de meta de carácter cognitivo, ¿no? Y las barreras metodológicas, por supuesto, estas son las que a nosotros nos interesan, ¿sí? Analizar realmente si las dificultades en el aprendizaje están siendo reportadas, por ejemplo, si hay dificultades en el cálculo o si hay dificultades en la lectoescritura,
¿sí? Si son reales, si son, o tal vez si son consecuencia de un currículo oculto, un currículo cerrado, un currículo poco flexible o un currículo tradicional, como lo mencionábamos hace un momento, ¿sí? Em, y ahí hacernos la pregunta, ¿el niño tiene dificultades en las matemáticas? ¿Sí? ¿Porque no sabe sumar o porque tiene dificultades a nivel espacial? ¿Sí? Porque le cuesta trabajo alinear los números en un renglón o porque le cuesta trabajo tener direccionalidad cuando escribe, ¿sí? O para alinearlas en un pedazo de papel. Por eso decíamos hace un momento, ¿por qué no brindar la posibilidad de hacer el uso de un dispositivo cuando el estudiante se demora demasiado en escribir algo, ¿no? Y por supuesto, lo que habíamos mencionado también, que a través de las entrevistas que se realizan a los familiares, ¿sí? Verificar si hay una sobreprotección que pueda estar presente, porque es una barrera muy común, como decía hace un momento, ¿sí? Hacerle las actividades que no logra por sí solo, ¿sí? Lo cual, lógicamente, va a repercutir en una dependencia absoluta de quien le asiste, ¿no? Entonces, fíjense, son algunos ejemplos que a mí me resultan interesantes poder comentarlos para que ustedes lo puedan plasmar en ese análisis. Fíjense, hay veces un expediente psicopedagógico puede ser muy rico, pero hay otros expedientes que realmente no es mucha la información que nos pueden brindar, pero nosotros sí podemos hacer un análisis exhaustivo para poder interpretar y poder brindar una buena intervención, porque la idea del diagnóstico, o sea, de hacer este estudio del expediente, nos va a permitir realmente poder plantear buenas estrategias inclusivas para el sujeto. ¿M? El impacto socioafectivo y el autoconcepto, sí, puede contener algunos reportes de conducta, sí. Es necesario que los podamos reinterpretar bajo la mirada de su condición, ¿no? De discapacidad. Eh, A lo mejor el expediente puede reportar que el niño es agresivo o que es egocéntrico, ¿sí? Y aquí nosotros nos tenemos que preguntar, ¿es esto una manifestación de frustración? ¿Sí? ¿Por una carencia en su autonomía absoluta? ¿O es un intento para validar su personalidad ante una imagen corporal que a lo mejor está distorsionada o está dañada? ¿Sí? Y otro elemento interesante es la soledad de carácter social. ¿M? Em, por ejemplo, una carencia o indicadores que puedan presentar síntomas de aislamiento social, la falta de juego, la falta de exploración con sus pares. Eso va a afectar, por supuesto, sus habilidades sociales, ¿sí? Menciona si tiene amigos, si no tiene amigos, si participa en las actividades en donde tiene la posibilidad de interactuar con otras personas, por ejemplo, en un recreo o en un parque o en un espacio extracurricular, ¿sí? Entonces, el impacto socioafectivo es bien fuerte de trabajarlo, porque eso, de cierta manera, lo que va a permitir es una motivación, ¿sí? Y hacer solo aquello que el niño acepte, que el niño, el joven, el adulto acepte, ¿sí? Y con respecto al ciclo vital, ¿sí? Que hay diferentes matices según la edad que tenga el niño, si estamos hablando de un niño, si estamos hablando de un joven, si estamos hablando de un adolescente, si estamos hablando de un adulto, ¿sí? El análisis debe cambiar según la edad del sujeto, ¿sí?
Y aquí verificar, en el caso de que estemos en una etapa de niñez, por ejemplo, si hubo una estimulación temprana, o si persiste esa estimulación temprana, o si se perdió esa etapa de asimilación, de absorción, de aprendizajes, ¿sí? Esa plasticidad que llamamos en la primera y la segunda infancia como esa plasticidad cerebral de absorberlo todo, ¿sí? Y si no la hubo, la estrategia, por supuesto, va a ser de carácter intensivo. Si estamos hablando de una etapa de adolescencia, juventud, ¿sí? Sí, y aquí se trabaja lo que tiene que ver con su identidad e incluso con su sexualidad, como decíamos hace un momento. ¿Sí? Si hay dificultades en su sexualidad por una cuestión de higiene o tal vez por una falta de sensibilidad en las zonas erógenas. ¿M? Aquí nos toca analizar si el expediente aborda una educación sexual integral y de su propia privacidad, de hacerle entender, o sea, a ver, hay que interpretar si se dan situaciones en donde esa educación sexual integral no se logra o no se ha logrado, pues ese es el espacio que nosotros tenemos como para ir cubriendo brechas, ¿sí? Para lograr el desarrollo integral del sujeto, ¿sí? Y que muchas veces las personas que presentan la condición de discapacidad la ignoran. ¿M? La ignoran precisamente porque en ocasiones se considera un tabú hablar de sexualidad, ¿sí? Hablar de los órganos, hablar de la sensibilidad en las zonas erógenas, ¿sí? Entonces, recordemos que en la adolescencia es una característica que modifica al sujeto. ¿Sí? Porque las hormonas están en un revuelo tal que ni siquiera el sujeto sabe qué es lo que le ocurre. ¿M? Y cuando hablamos de un expediente de una persona adulta, ¿sí? Eh, revisar si puede llegar a existir un plan de transición a la vida adulta o si lo hubo en algún momento, ¿sí? Aquí recordemos que ellos suelen tener dificultades para elaborar y construir su propio proyecto de vida, ¿sí? En su vida personal, en su vida laboral, profesional, ¿sí? Aquí la intervención ya no es académica, ¿sí? Sino es de carácter vocacional. O sea, mi meta será ayudarlo, ¿sí? A conseguir ese proyecto de vida de carácter personal, profesional o laboral, ¿sí? Y la parte más interesante luego de este análisis que nos permitan a asumir ciertas hipótesis, ¿sí? Para poder categorizarlas. Si estamos hablando de, por ejemplo, de acceso a currículos que son ocultos, que son poco flexibles, ¿sí? Eh, buscar a través de qué lo puedo lograr, cómo yo puedo acceder al currículo, ¿sí? Haciendo uso, por supuesto, de las tecnologías de la información y la comunicación y algunas ayudas técnicas, ¿sí? Eh, por supuesto, siempre basándome en lo formal, por ejemplo, los resultados de aprendizaje de un determinado currículo y poder sugerir algunas herramientas con el uso de las TICs, ¿sí? No sé, teclados adaptados, softwares, dictados, tablet, pulsadores. ¿Para qué? Para que se pueda compensar, ¿sí? Esa dificultad de ejecutar motrizmente, ¿sí? Si estamos hablando de, por ejemplo, otra estrategia que puede ser útil, aquellas que guardan relación con la organización, ¿sí? Organización de aquellas tareas ejecutoras, ¿sí? Proponer, por ejemplo, el uso
de agendas visuales. ¿M? Son algunas ideas. No estoy diciendo que eh, utilicemos estas ideas. A lo mejor ustedes tienen ideas mucho más exactas y de hecho ahora empezaremos a trabajar precisamente las estrategias de acuerdo al expediente analizado. ¿Sí? Eh, y no menos importante, aquellas que tengan que ver con una intervención familiar, sobre todo si estamos al frente de una sobreprotección de la familia. Tratar de fomentar y de organizar talleres a padres que nos permitan que cambien ese enfoque de asistencia, ¿sí? Y de permitirles o sensibilizar al hecho de que debemos lograr su autonomía y debemos prepararlos, ¿sí? Para esa salida a la sociedad. ¿Sí? Con todo lo que implica, con todo lo complejo que puede ser, ¿no? Entonces, creo que con este planteamiento lo que quiero es ir preparando algunas ideas o ir pensando en algunas ideas que puedan ser muy significativas y que puedan ser aplicables, que sean reales, ¿sí? No pensemos, no nos vayamos tan alto y seamos conscientes y reales primero en el estudio y análisis de un expediente eh, con una persona real, de ser posible, y si no lo tenemos, tratar de pensarlo de manera coherente, ¿sí? Entonces, em, lo que les había comentado hace un momento tenía que ver con el material que les subí. Es muy pequeñito el material que les subí, que les dije que les iba a compartir en el aula y tiene que ver precisamente con los casos, ¿sí? Ustedes me habían mencionado la organización que tienen en el aula y aquí el día sábado yo me quedé pendiente con la subida de algunos casos. Son casos muy sencillos, seguramente el que haya encontrado a lo mejor algún expediente real, ¿sí? Pues yo preferiría que trabajen con un expediente en un expediente real. Este yo traté de construirlo sobre la base de algunas características que presentan los expedientes reales, pero estos no son reales, ¿sí? Es una construcción que se hace en función de la actividad que tenemos planificada como entregable para esta semana, ¿sí? Entonces, se planteó 4 casos en los cuales yo me di a la tarea de tratar de pensar en algunos casos en donde el origen sea osteoarticular. Se acuerda que dentro de la clasificación de la discapacidad físico-motora se planteaban eh, aquella clasificación según su origen, ¿sí? Entonces tenemos, el primer caso está asociado a un origen osteoarticular, ¿sí? Se habla de la patología, el enfoque, los datos informativos, la anamnesis, algunos datos relevantes del contexto familiar, algunos datos relevantes del contexto escolar y algunos resultados obtenidos, ¿sí? Y por supuesto las conclusiones, ¿sí? Se habla de adaptaciones curriculares y de algunas recomendaciones. Lo mismo para el segundo caso, que es de origen cerebral, ¿sí? Aquí se mantiene la parálisis cerebral como la afectación, ¿verdad? Y habla de las características de la parálisis, que en este caso es una espástica hemiparesia derecha. El enfoque es un tono muscular y motricidad fina, ¿sí? Y aquí vamos viendo, todos los elementos tienen los 4 casos que estoy proponiendo, de origen espinal y el de origen muscular, ¿sí? Entonces quiero que tengan, bueno, tengan presente que es una
Una información que la pueden enriquecer, ¿sí? Para que su análisis pueda ser mucho más rico, ¿sí? Mucho más detallado. Yo lo planteé de una manera muy general. Ahora, los compañeros que están acá ya tienen sus casos o van a hacer uso de estos que les acabo de presentar. No sé si Carla está por allí. Carla, Jordan, Fanny, Lady. Buenas noches, doctora. De nuestra parte, en nuestro grupo, ese tenemos el caso real de una escuela especializada. Perfecto, Jordan. Muchísimas gracias. Me parece me parece más, más real hacer uso de un caso de la vida real, ¿no? Aunque no tengamos acceso al sujeto, pero es un buen indicio. Lady, mm, y Fanny. Buenas noches, doctora. Mi grupo también ya cuenta con un caso real para poder realizar la tarea. Perfecto, me parece bárbaro. Excelente, mucho mejor. Lady, sí, ¿su grupo ya cuenta con el caso o pertenece a alguno de los al grupo de los compañeros que ya han hablado? Bien. ¿Y Carla? Tal vez. La compañera Carla, perdón, Doc, es parte de mi grupo. Perfecto. Muy bien, muy amable por su respuesta. Em, ya, de acuerdo, Lady. Para eso, bueno, para eso se subieron, lo pueden incluso, si lo pueden, a ver, independientemente del caso este que les acabo de mencionar, que pueden hacer uso de cualquiera de ellos, sí, para eso se lo subí, porque eso fue un compromiso de mi parte. La idea es que el análisis pueda ser rico, ¿sí? Porque a partir del análisis es que vamos a generar la propuesta de intervención, ¿sí? Entonces, sobre esa idea es que quiero transitar por un buen expediente, ¿no? Un buen análisis. Bien, chicos, entonces, Doctora, sí, dígame. perdón, Sí. perdón, no podía hablar anteriormente. Doctora, no sé si me quedó claro. En la parte del análisis, tenemos que enfocarnos más en lo que puede hacer la persona con discapacidad motriz. Claro, son algunas recomendaciones que yo les brindo el día de hoy para que ustedes puedan centrarse en aquello que es una potencialidad y que la puedo usar para poder trabajar, ¿sí? Aquello que esté necesitando, ¿sí? O sea, lógicamente yo siempre voy a tratar de resolver aquello que se le dificulta. Pero si a lo mejor algo que no se le dificulta puede interferir directamente en aquello se le complica hacer, pues con más razón yo debo utilizarlo a mi favor y a favor de él. ¿Sí? Hay veces, si vieron que a veces jugamos sin saber que estamos aprendiendo, bueno, sobre esa idea quiero que trabajemos, ¿sí? No estoy diciendo que por supuesto sea necesariamente a través del juego, pero que esté directamente relacionada con la actividad que requiere una asistencia, ¿m? O que requiere una modificación o una estimulación en este caso. Y cuando me refiero a que miremos las potencialidades, son como esas herramientas que a mí me van a permitir
ya no centrarme en el diagnóstico, o sea, centrarme en el aspecto pedagógico, que es en el que yo sí tengo injerencia, ¿verdad? Eh, esa es mi aclaración en realidad, es lo que quería expresarles hoy con relación ya al último encuentro que se trabaja exclusivamente para la entrega de este análisis del estudio del expediente psicopedagógico. ¿Sí? No, no, entonces no hay dudas con respecto a esto, ¿verdad? Sí, estamos claros en las ideas que se requieren para la entrega del trabajo. ¿Sí? Entonces, con esto, bueno, quiero cerrar el encuentro de hoy, agradecerles, por supuesto, su atención, ¿sí? Y esperando encontrar trabajos muy, pero muy competentes de acuerdo a, a todo lo que hemos estado conversando, ¿sí? Que creo que ha sido bastante. Se ha tratado en la medida de lo posible de no dejar ningún cabo suelto, ¿sí? Y bueno, y por supuesto, si surgen inquietudes o recomendaciones también son bienvenidas, ¿sí? Desde luego, ¿sí? Entonces, con esto cerramos el encuentro. Les agradezco mucho. Nos estamos encontrando en la próxima jornada sincrónica. Que tengan una excelente noche. Gracias, Doc. Buenas noches.